Sí, doctora, ya está. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿ustedes recuerdan qué palabras se encontraban en la sopa de letras o qué palabras ustedes investigaron como equipo? Alimento. Ok, ok, Dieta integral. perfecto. Sí, muy bien. Aditivo. Ok. Recuerden que son, ¿cuántas? 15. Perdón, ¿qué otra palabra? Nutrición. Alimentación. Ok. Sí, Nutriente. muy bien. Y escribe Silvia, complemento, aditivo, ingrediente. Y por ahí, si es que no escuché, perdón, escuché a todos, faltaría premezcla y bromatología. Entonces, vamos a ir viendo ahora cómo bueno, existen infinidad de conceptos que de hecho ustedes estuvieron viendo al momento de ir investigando toda esta parte de cómo podíamos definir cada palabra. Ahorita vamos a caer en ciertos puntos o la forma como un poco más sencilla en la que podríamos justo definir cada una de estas palabras. Entonces, vamos a iniciar con la primera palabra que es alimento. Entonces, ¿alguien recuerda lo que investigó o encontró en la parte de cómo definir un alimento? O algunos puntos que recuerden, no como tal una definición, o lo que ustedes creen que se pueda definir un alimento. Es un producto susceptible a ser ingerido y digerido por un organismo y que está constituido por nutrientes. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pues sí, algo similar a este producto natural o sintético para ser ingerido por el organismo. Ok, entonces, por ejemplo, muchas gracias. Aquí yo les presento una imagen de un alimento. Bueno, es para pequeñas especies de la marca Nopec y aquí no estoy haciendo como el comercial de alguna marca en específico, pero en sí un alimento pues vamos a encontrar infinidad de definiciones, ¿no? Pero en general, justo retomando lo que ahorita acaban de comentar, puede ser un conjunto de nutrimentos que nos va a poder ayudar a tener esta parte de varios nutrientes, ya sea una o va a tener uno o más nutrimentos y estos al momento de que son ingeridos por el animal, pues viene toda esta parte de proceso, ¿no? Entonces es aprovechado por los animales y sin embargo también por ahí podemos encontrar que en realidad un alimento o este término puede ser utilizado como o designarse para aquel producto que puede ser comestible, ¿no? Ya sea de origen natural o artificial, como hace un momento lo estaban comentando, y va a representar este valor, un valor nutritivo, ¿no? Entonces, aquí colocarles por eso esta imagen. Y además, bueno, como tal, nos va a ayudar a nosotros a poder recompensar algunas pérdidas que tengamos de energía o de algún otro nutriente. Entonces, ¿ustedes ya desayunaron? No. 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 No me digan eso. Entonces creo que No. no, ok. Y también estoy leyendo en el chat. Bueno, ok. Es que ya es tarde también. Ahorita justo lo que quería comentarles, o ponerles el ejemplo, ¿no? De lo que me comentaran respecto a si ya desayunaron algo, retomar aquí este concepto de alimento y también retomar otro de ellos que es justo el ingrediente o materia prima. ¿Alguien recuerda cómo puede ser definida esta otra palabra? Y ahorita regreso a lo del ejemplo que creo que pues hasta este momento no han desayunado. De ingrediente o materia prima, ¿recuerdan cómo puede ser
definido. Es ¿Podrías, el componente que conforma los alimentos. Ok, muy bien. Y escuché a alguien más, perdón. bueno, yo iba a decir algo similar, que era una sustancia que se puede utilizar para elaborar un alimento. Ok, perfecto. Y permítame tantito porque Jessica comenta que producto que se utiliza para elaborar un alimento. Y de ahí justo viene el que preguntarle si habían ya tenido oportunidad de desayunar. Porque, por ejemplo, tomando igual la misma imagen que aquí tenemos, em, no solo como este ejemplo o esta marca en específico, sino tomando como estos alimentos que tenemos para pequeñas especies, perros o gatos, algún otro animalito que tengamos en casa. Si ustedes ven el empaque, pueden encontrar un apartado que menciona esta parte de ingredientes. Entonces, bueno, aquí ahorita creo que sí le doy clic, no van a poder ver el enlace, pero si ustedes tienen a la mano oportunidad de tomar justo el costalito de alimento de algún animalito que tengan en casa, van a poder encontrar esta parte, ¿no? Ingredientes, no sé, maíz molido, tiene pasta de soya, y eso así como de forma general mencionarles algunos ingredientes, no específicamente para alguna especie, ¿no? Entonces, justo este alimento va a estar conformado por diferentes ingredientes. Y también aquí comentarles que, y era algo que yo les colocaba al momento del que ustedes investigaran esta palabra, que ya sea que lo encontraran como ingrediente o como materia prima, que al final es lo mismo, va a ser lo mismo. Entonces, esto puede ser definido y ahí por ir retomando también una de las cosas que alguien comentaba, algún material, alguna sustancia que sea, ya sea de origen sintético, mineral, animal o vegetal, que justo puede formar parte ya sea de un alimento o ahorita vamos a ver más adelante de una ración. Entonces, lo que yo les preguntaba respecto a si habían ya tenido oportunidad de desayunar, por ejemplo, bueno, yo nada más tomé un yogur, un Gastroprotec, y de ahí recordarles que es muy importante que ustedes desayunen a sus horas, porque miren, uno llega a cierta edad en donde ya pega mucho esta parte de la gastritis. Entonces, por ejemplo, mi Gastroprotec tiene diferentes ingredientes, y ahorita, bueno, ya no tengo a la mano el empaque, pero está compuesto de diferentes ingredientes, ¿no? Entonces, este puede ser considerado un alimento. Algún otro, no sé, normalmente es temprano, alguien desayuna cereal, entonces ahí, por ejemplo, está conformado por diferentes ingredientes, ¿no? Su leche, obviamente el cereal, ya sea con azúcar o sin azúcar, eh, si le colocan alguna fruta, no sé, fresas, plátano, no sé, eso sería su alimento. Entonces, eso nada más como modo de ejemplos para retomar estos dos primeros conceptos que fueron alimento y ingrediente o materia prima. ¿Ok? Entonces, el siguiente concepto a definir es nutrición. Y aquí, por ejemplo, ustedes justo ya tuvieron un semestre, no recuerdo si fue en tercer semestre, me parece, en donde vieron toda esta parte de nutrición animal. Entonces, ¿cómo es que definieron esta palabra? Retomando sus clases del curso o, por ejemplo, ahorita que investigaron este concepto. Yo tengo que es la serie de procesos físicos y químicos que sufre el alimento después de su ingesta. Exactamente, muy bien. Entonces, toda esa parte ahorita lo que comentaba José, y ahorita, perdón, ya estoy viendo quién estaba abriendo el micro para poder participar. Lo que comenta José, perdón, eh, es lo que vieron ustedes a lo largo de ese tercer semestre en nutrición animal. Toda esta parte de los procesos químicos, los procesos físicos que puede sufrir el alimento ya en el momento en el que es ingerido este alimento, todos procesos que ocurren en el tracto digestivo, que implica esta parte de digestión, la forma en la que se absorben los nutrimentos
y ya posteriormente cómo es que pueden ocurrir ciertos procesos metabólicos, ¿no? Entonces, por eso especificarles, o mejor dicho, colocarles esta imagen, que es lo que vieron ustedes en su curso de nutrición. Y bueno, ahí les colocaba lo del enlace, por si no recordaban cómo se podía definir esta otra palabra que correspondió a nutrición. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre con la alimentación? Que de hecho es lo que va a corresponder a esta materia. Ustedes recordarán que es llamada alimentos y alimentación animal. ¿Alguien tuvo oportunidad de revisar el programa de la materia? O bueno, no importa si no lo hicieron, pero ¿alguien de casualidad lo revisó? O alguien que tenga a la mano recuerde cómo puede ser definido este otro concepto de alimentación. Es como la acción de obtener el alimento, como la selección de eso o el cocinarlo, pues más que nada, pues sí, la obtención de ese alimento. Ok. ¿Alguien más? Pues, Es como, es un conjunto de prácticas que tienen como fin suministrar elementos que son necesarios para que nuestro organismo funcione de manera correcta. ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, antes que otra cosa, y ahorita retomando el concepto anterior que correspondió a nutrición, este otro concepto que es alimentación va a ser justo una rama de la ciencia de la nutrición. Y aquí, por ejemplo, van a ser, y de hecho es lo que vamos a ver en el curso, esta parte de procedimientos o normas que debemos de seguir para poder nutrir de forma adecuada. Bueno, en este caso, recuerden que estamos estudiando o viendo diferentes especies, entonces va a ser esos procedimientos o normas que debemos de seguir para que nosotros podamos nutrir de forma adecuada a nuestros animales, ya sean nuestros animales de compañía o los animales de producción. Y de hecho aquí comentarles que, por ejemplo, esta parte de la alimentación, pues va también como de la mano de esta parte como económica. Entonces, de hecho, comentando algunas cosas que vienen en el programa de la materia, ustedes cuando lleguemos a la parte de evaluación de dietas o formulación, de lo que les comentaba del punto económico, ustedes van a llegar a alguna producción y o igual ya en un futuro ya como médicos pueden solicitarles que hagan una evaluación de la dieta y vean justo esta parte de costos. Entonces aquí ustedes ya también van a familiarizarse con precios de diferentes ingredientes y al momento de evaluar van a tener un dato de un costo, ¿no? ¿Cuánto es lo que les cuesta al productor esa dieta que le da en ese momento? Y entonces, ¿qué es lo que pueden ustedes hacer para reducir estos costos? Entonces, eso también conlleva esta parte de la alimentación. Sí, nutrimos de forma adecuada a los animales, pero también es importante revisar justo esta parte en cuanto a la parte económica. Y ahora, el siguiente concepto a ver es bromatología. Entonces, aquí de esta parte, comentarles, y de hecho el día de mañana también ustedes se los van a comentar. No sé si fue complicado el poder encontrar la definición como tal de este concepto, pero comentarles que en sí, como tal, los términos ustedes dividen esta palabra, bromos es alimento, logos el tratado ciencia. Entonces, de forma general, este concepto que es bromatología va a ser el estudio de los alimentos,
pero antes de que sean digeridos por los animales. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Por ejemplo, y aquí colocarles estas imágenes, es una foto, bueno, de parte de los servicios que justo da el Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica, en donde, no recuerdo si a ustedes les comenté, por ejemplo, ahí en el departamento hay esta división, un laboratorio que es de bromatología y otro que es de toxicología. Entonces aquí, por ejemplo, en la parte de bromatología, llegan ustedes, por ejemplo, o las mismas personas productores con su alimento, con algún ingrediente y necesitan que se haga esta parte de análisis. Entonces, esto lo realizan antes para justo revisar, no sé, qué cantidad de proteína tiene, si me va a servir para lo que necesito para mis animales, o por ejemplo, qué cantidad de proteína o por ahí algún otro nutriente. Y de hecho ahí viene otro de los conceptos. Pero antes a esto, recuerden, bromatología va a ser el estudio de los alimentos antes de ser ingeridos por el animal. Y es en la imagen del lado izquierdo, que es como una hoja, en donde viene así como datos en pluma, justo corresponde a lo que les acabo de comentar. Es un AQP, bueno, eso ya tiene tiempo, esta imagen, pero por ejemplo, en práctica, bueno, específicamente era con una doctora con quien hacían justo toda esta parte del análisis del alimento, del ingrediente, e iban ustedes determinando cada uno de estos nutrientes. Entonces, desde la materia seca, ya les comentaba, esto lo van a ver el día de mañana, justo en la clase de AQP, pero es la forma en la que, una de las formas en la que ustedes pueden encontrar, o mejor dicho, anotar los valores correspondientes a cada uno de los nutrientes. Y ahora hablando de eso, ¿cómo es que definen un nutriente o nutrimento? Que aquí lo encontramos de ambas formas. Pues como el compuesto químico que forma parte de los alimentos y pues no sé si se puede dividir en macro y micronutrientes. Ok, muy bien, Carla. Entonces, ejemplos de nutrimentos o nutrientes. De hecho, también eso, si no me recuerdo, se los comentaron en su clase de nutrición. Exactamente, Selene. Y perdón, Natalia escribió sustancia química indispensable para el animal. Ok, perfecto. ¿Algún otro ejemplo de nutriente, perdón? Ok. Y de ahí viene eso que comentaba Carla, ¿no? Pueden ser considerados como macro o micronutrientes. Entonces, de forma general, pues van a ser algunos componentes del alimento que pueden ser vitales, considerados vitales para alguna, en este caso recuerden que siempre vamos a enfocarlo a los animales, entonces va a ser algo vital para alguna especie en específico, alguna especie animal. Entonces, los ejemplos, por ejemplo, las proteínas me comentaban, los lípidos, entonces más adelante igual vamos a estar retomando esta parte de los nutrimentos o nutrientes. Entonces, de ahí ya acabamos de ver esta parte de concepto de bromatología y de nutriente. El agua puede ser considerado como un nutriente, entonces sí podría ser considerado porque es algo que es como vital para, en este caso no solo para los animales, sino para los humanos, porque nos ayuda a mantener como tal pues la vida. Entonces, sí puede ser considerado de esa forma. Respondiendo, perdón, a las preguntas que realizaron en el chat. También, perdón, antes a eso, Natalia comentaba lo de lípidos y proteínas. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte de lo del AQP, ustedes van a aprender que no viene como tal definido, colocado lípidos,
pero viene como extracto etéreo. Entonces, bueno, eso de forma general, pero el día de mañana ustedes lo van a ver. Y por ejemplo, aquí de esta parte, retomando lo del agua, fíjense que hay algo que en algún momento yo platicaba con un médico. Cuando veamos esta parte de lo de las dietas, es algo que no lo tomamos como tal, como un componente de, sino recuerden que allí es algo que en realidad debe de ser siempre, ¿cómo decirlo? Siempre debe de estar a disposición, ¿no? De forma ad libitum, que lo mencionan, de forma libre, para todos los animales. Entonces, cuando ustedes vayan, y espero, a diferentes producciones, o también ustedes lo pueden ver en casa con sus animalitos, sus perros, sus gatos, o de forma general, animales que tengan en casa, siempre debe estar de forma libre este componente, ¿no? Esta parte del agua. Entonces, lo que les comentaba, que era algo que yo platicaba con un médico, y algo que cuestionaban otros médicos de otros estados, es justo el por qué no considerarlo como parte de una ración. Pero bueno, ahí se los dejo. Es algo que también yo sigo platicando con otros médicos del por qué esto no sucede. Pero bueno, ahí se queda como este dato. Ahora sí, pasando a el siguiente concepto, tenemos el alimento balanceado. Y aquí me gustaría tomar tanto este concepto de alimento balanceado como alimento concentrado. De lo que ustedes investigaron, ¿creen que hay alguna diferencia entre uno y otro? Sí. Ok, muy bien. ¿Y cuál sería esa diferencia? En que, por ejemplo, un alimento balanceado contiene, digamos, todos los nutrientes o nutrimentos, y uno concentrado puede ser que contenga uno en específico. Perfectamente bien contestado, Dan. Entonces, aquí nuevamente les coloco un ejemplo de un alimento en pequeñas especies, en donde, bueno, ustedes ya también han estado viendo, igual con animalitos en casa, o cuando ustedes van y compran el alimento, o quienes trabajen en alguna clínica, van a ver que ya cada vez, por ejemplo, esos alimentos van siendo más específicos, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si es cachorro, si es adulto, si es raza pequeña, es raza grande, raza mediana, si tienen problema hepático, tienen problema renal. Entonces, allí cada vez van siendo más específicos, y también, por ejemplo, ya específico por raza, ¿no? Entonces, aquí, justo con lo que comentaba Dan, la parte de alimento balanceado puede contener 2 o más ingredientes, pero de esta parte, como es balanceado, entonces aquí vamos a tener un alimento que va a ayudar justo a satisfacer las necesidades nutricionales de forma total de los animales. Y a diferencia de al alimento concentrado, puede tener cierta cantidad alta en cuanto a densidad de uno o más nutrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser un alimento concentrado alto en energía o alto en proteína, entonces ya es específico, ya sea de uno u otro nutriente. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. También el alimento balanceado, ustedes igual, si revisan esta parte, nuevamente retomando el concepto de ingredientes, de hecho, cada uno de los ingredientes que aparecen allí, ustedes van a ir revisándolos a lo largo del semestre, y entonces van a caer en ese punto de todos estos 10 ingredientes que conforman mi alimento, yo sé que estos 3 pueden aportarme energía, los otros 3 pueden aportarme proteína, por ahí tengo algunas vitaminas, por ahí tengo algunos minerales, y por ahí puedo tener algún aditivo, ¿no? Entonces, es lo que justo ustedes van a ir aprendiendo a lo largo del semestre. Y de la parte del alimento concentrado, lo que ya definíamos como tal de un nutriente, energía, proteína, lípidos y demás, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro.
Otra de las palabras es forraje. Y aquí ahora caemos en el punto de lo que ustedes vieron en su curso de producción y aprovechamiento de forrajes. De hecho, ustedes aprendieron esas dos grandes familias, ¿no? Leguminosas y gramíneas. Pero antes a eso, a ustedes les comentaban cómo es que se podía definir un forraje. ¿Alguien recuerda esta parte? Ay, yo tengo, por ejemplo, toda aquella planta destinada para el consumo animal. Ok, muy bien, gracias, Dan. ¿Alguien más o alguna otra definición o complementar lo que acaban de comentar? Pues yo tengo que es alguna planta que se conserva para la alimentación del ganado. Ok, muy bien, gracias, Carla. Entonces, ambos mencionaron como tal planta, ¿no? El origen va a ser vegetal y aquí, por ejemplo, este puede contener baja cantidad de nutrientes, pero en este caso puede contener una alta cantidad de fibra cruda. Entonces, igual más adelante, cuando veamos la parte de nomenclatura y clasificación, vamos a tener, por ejemplo, dos como conceptos, por así decirlo. Uno que es considerado como forraje seco y otro que es considerado como forraje húmedo. Entonces, y como lo menciona también Eduardo, puede usarse fresco o bien conservado, ¿no? Esta parte de darle algún tratamiento o darle, mejor dicho, algún proceso, ¿no? Deshidratado o algunos otros que vieron ustedes en su curso de forrajes, pero de forma general va a ser un material de origen vegetal. De ahí lo que les comentaba, ¿no? Todo lo que aprendieron en su curso de forrajes, específico de todas las leguminosas, todas las gramíneas y aquellos nombres científicos en los cuales le estuvieron tanto mencionando. Bueno, eso es lo que en algún momento vi o también a mí me tocó aprender. Otro concepto es el de ración o dieta. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener dos. Uno como tal, la definición de ración, y otro ya como algo más específico considerado como ración balanceada. Entonces, ¿cómo es que se define una ración o dieta? ¿Alguien lo recuerda? Creo que no se me pasó a preguntar eso. ¿Alguien recuerda cómo es que se define esta palabra? Pues son los alimentos. Si quieres tú. Ok, muy bien. Y perdón, también aquí Andrea me escribe cantidad de alimento que un animal ingiere. Entonces, por ejemplo, una dieta o una ración sí va a ser la cantidad de alimento que uno puede proporcionarle a los animales, pero esto va a ser para un periodo de 24 horas. Y aquí en esos primeros conceptos o esas primeras palabras que les comentaba en cuanto a ración o dieta, sí va a ser para un periodo de 24 horas, pero aquí, por ejemplo, no va a importar tanto si cubre o no las necesidades de los animales. Esto, ahí viene la diferencia entre la ración balanceada. Y antes a eso, perdón, Melanie comenta, es una cantidad fija recomendable para el consumo. Ok, muchas gracias. Lo que les comentaba, ¿no? En esta parte puede cubrir o no esas necesidades, a diferencia de la ración balanceada o dieta, en donde nuevamente caemos en este punto que van a ser diferentes mezclas de estos alimentos durante este periodo de 24 horas, pero aquí en este caso sí es importante que
cubramos esas necesidades de los animales porque ya estamos hablando de una dieta balanceada. Es decir, aquí yo voy a cubrir, por ejemplo, mi nutriente de proteína o de energía. Creo que es como de los más que luego se trabajan. Y aquí las imágenes que acaban de aparecer, la primera que estoy señalando, permítanme, voy a colocar mi, ¿cómo se llaman? Mi rayo láser. Aquí, por ejemplo, en esta tablita tenemos composición nutricional de algunos ingredientes. De hecho, es lo que ustedes van a estar trabajando en la parte ya de evaluación de las dietas y formulación. Por ejemplo, en esta tablita, ustedes tienen diferentes ingredientes que conforman esta dieta y a continuación, de hecho, aquí lo que viene en esta primera como parte, la composición nutricional de cada uno de esos ingredientes, del alfalfa, el ensilado, el concentrado. ¿Y a qué me refiero con composición? Desde la materia seca, la proteína, la energía neta de lactancia, el total de nutrientes digestibles o, por ejemplo, la cantidad de calcio fósforo que puede tener cada uno de estos ingredientes. Y bueno, por aquí ya se suma esta parte en cuanto al precio y bueno, los kilogramos que en realidad le dan a cada uno de ellos. Pero en sí, toda esta parte, todo este primer cuadrito correspondería a una ración o a una dieta, en este caso, para bovinos. Y la segunda imagen es un cuadrito que, perdón, creo que se ve algo borroso, pero es una tabla en donde ustedes estiman los requerimientos, en este caso nuevamente de la parte para la especie de los bovinos de leche. Entonces, lo que platicábamos respecto a la ración o dieta balanceada, por ejemplo, ustedes estiman los requerimientos de estos bovinos de leche, tienen el peso de los animales, saben cuánto produce, saben qué cantidad de grasa tiene en leche. Entonces ahora, con esos requerimientos, al evaluar esta dieta o esta ración con estos ingredientes, pueden caer en el punto del que hay un exceso de algún nutriente, ¿no? Entonces pasamos a la otra parte en donde ustedes van a formular una dieta para que entonces ahora podamos cumplir de forma casi exacta podamos cubrir, perdón, estos nutrientes ya de forma más correcta, ¿no? Entonces aquí viene esta parte de las necesidades de los animales, pero bueno, es algo que ustedes van a ir aprendiendo en el semestre y sobre todo en estas clases de taller o de cálculos. Ya más adelante lo vamos a volver a retomar, pero en sí es lo que corresponde a esta parte de ración o dieta y también el otro término de ración balanceada, perdón, y que caemos otra vez en ese punto, ¿no? De nutrientes, de ingredientes y otras palabras que acabamos de ver, ¿no? Ahora, el siguiente concepto es el de aditivo. Y por ejemplo, aquí comentarles, bueno, antes a eso, si no me recuerdo esta imagen ya se las habían colocado, o si no ustedes recuerdan o saben qué imagen, a qué ingrediente corresponde. ¿Melaza? Exactamente, entonces, por ejemplo, y retomando o antes a eso, mejor dicho, definir esta palabra de aditivo, por ejemplo, va a ser cualquier sustancia o cualquier compuesto que nos va a ayudar a modificar ya sea alguna característica del alimento o ya como tal de nuestro producto final. Entonces, aquí en este caso podemos, por ejemplo, modificar su calidad nutricional, que los animales lo puedan aceptar de una mejor forma o también modificar en cuanto a su consistencia, a la palatabilidad y que así lo pueda aprovechar mejor los animales. Entonces, este ejemplo me gusta mucho de este ingrediente que es la melaza, es correcto. Ahí, de hecho, si no me recuerdo, también se los habían colocado en la parte de toma y envío de muestras, pero este ingrediente, retomando esta parte de lo de aditivos, es un ingrediente
que ayuda a esta parte de palatabilidad y aceptación por parte de los animales. Entonces, la siguiente imagen que ustedes están viendo en esta diapositiva corresponde a toda esta parte de aditivos, que de hecho es toda una unidad que vemos en este curso de alimentos y alimentación. Y aquí, por ejemplo, ustedes van a ir aprendiendo cuáles van a ser cada uno de los objetivos para cada uno de los aditivos y ejemplos, no sé, de saborizantes, de antioxidantes, de secuestrantes de micotoxinas y demás, ¿no? Entonces, todos esos que ustedes están leyendo en este momento en esa imagen, ustedes los van a ir viendo en la unidad correspondiente a aditivos, pero de forma general nos ayudan para poder modificar alguna característica de los alimentos. Y aquí también importante, pueden o no aportarnos nutrientes. En el caso de la melaza, nuevamente, vamos a encontrarlos en diferentes clasificaciones o grupos de aditivos, pero también lo vamos a platicar cuando veamos la parte de energéticos. Entonces, por ejemplo, es una excepción en cuanto a que sí nos pueden aportar algún nutriente, que en este caso es energía, ¿no? Y ya más adelante ustedes van a ver también que puede ser un excelente saborizante, pero por eso es interesante este ingrediente de forma particular, ¿no? Pasando al siguiente concepto, tenemos dieta integral. Ustedes ya acaban de aprender, acabamos de comentar cómo es que se define una ración o dieta. Sin embargo, aquí se agrega otra palabra que corresponde a integral. En este caso, bueno, sí me gustaría comentarles, no sé, igual, espero no haya sido complicado el que ustedes encontraran la información de estas dos palabras, que es dieta integral, pero como tal, este concepto va a corresponder más a la parte de rumiantes. Entonces, va a ser aquella que se le va a proporcionar a los rumiantes, a las cabras, a los borregos, a los bovinos, y va a estar compuesta por diferentes ingredientes, ¿no? Forrajes concentrados, y van a estar mezclados de cierta forma para que nosotros podamos evitar la selectividad cuando consuman este alimento o esta dieta los animales. Entonces, puntos importantes de este concepto de dieta integral: va proporcionado a rumiantes y como tal el objeto es evitar la selectividad, perdón, al momento de su consumo, y por eso colocarles esta imagen. Vienen los últimos conceptos que corresponden a complemento y premezcla. Y en este caso, ¿cómo es que definiríamos este penúltimo concepto que corresponde a complemento? Es considerado algo como tal extra, algo extra que nosotros podemos agregar a una ración para justo complementarla, ya sea nutrientes o, por ejemplo, en volumen para nuestros diferentes animales. Aquí en este caso yo coloqué estas imágenes, ubican o saben, mejor dicho, ¿a qué corresponde estas imágenes? No sé si lo vieron en su curso de forrajes. Profesora, pusieron en el chat bloques nutricionales. Gracias, Cris. Yo por acá esperando a que quien me responda. Ah, sí, es cierto. Muchas gracias. Es correcto, Belén. Son bloques nutricionales, pero entonces creo que los demás no lo vieron en su curso de forrajes. Es que, por ejemplo, estos bloques nutricionales es algo ahorita que está siendo como implementado más para esta parte de animales de producción. Y en este caso, comentarles que utilizan diferentes ingredientes, ¿no? Que nos pueden aportar diferentes nutrientes. Entonces puede tener algo como algún grano de cereal para esta parte de energía, puede tener alguna pasta para poder tener este aporte en cuanto a proteína. También por ahí utilizan
a algunos minerales y algunos otros ingredientes para que ocurra justo esta compactación. Entonces, son como cubitos o, bueno, no sé cómo definir, cilindros. Y eso es porque en la imagen de arriba, ustedes mezclan todos esos ingredientes y aquí, por ejemplo, también pueden agregar la melaza para que sea más palatable. Entonces, en este caso, mezclan todos los ingredientes, lo colocan en una cubeta y entonces ya dejan que se seque y ya posteriormente ustedes lo sacan y queda como en la segunda imagen esos bloquecitos. Entonces, por ejemplo, ya así en esta forma, lo colocan en los comederos, ahí en los mismos establos, y entonces ya los animales nada más van como lamiendo, ¿no? Lamiendo los bloques y lo van consumiendo de esa forma. Pero entonces, no es como tal considerado algo que, por ejemplo, hago mi bloquecito y entonces es lo que va a comer todos mis animales únicamente, ¿no? Recuerden que por eso es considerado como algo que va a complementar la ración. ¿A qué me refiero? Aparte de este complemento, de este bloque nutricional, los animales deben de tener otra, como tal, una dieta establecida. Por ejemplo, lo que veíamos hace un rato de la imagen, que tenga algún forraje, que tenga algún concentrado y demás. Entonces, esto solamente va a ayudar a que justo complemente lo que ya se le está dando de forma general a los animales. Pero bueno, ese es como un ejemplo característico de esta parte de complemento. Y finalmente, Doctora, una pregunta. sí, Entonces, o sea, el aditivo va directo en el alimento que consumen todos los días, en la ración, pues, y el complemento es como aparte, sí, o sí. pueden ser similares. Por ejemplo, de los aditivos, lo podemos incluir en las mismas, en las mismas raciones. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar que en algunas ocasiones, bueno, y es que eso lo vamos a ver más adelante, lo podamos como en la tablita que yo les colocaba aquí, de esta parte, aquí como tal escribirlo, ¿no? Ya sea porque sí nos está aportando algún nutriente. Entonces podríamos colocarlo como un ingrediente aquí o en el caso del complemento, lo que les comentaba, no es como algo que lo podamos considerar en esta parte. O sea, no es como el que yo voy a poner en mi tablita, aquí, bloque nutricional, sino va a ser algo extra que yo estoy viendo o retomando qué ingredientes necesito que tenga ese bloque para que me aporte ya específicamente algunos otros nutrientes. Pero no es considerado como tal de, bloque nutricional tiene tal cantidad de materia seca, tal de proteína y demás. No es considerado como de esa forma. Entonces, de la parte de aditivos, en algunas ocasiones, para algunos ingredientes puede ser así, pero en otras no puede ser como tal considerado de esa forma. Y no sé si Carla responde a esa pregunta. Sí, gracias. Entonces, igual, bueno, más adelante ustedes van a ir viendo de las diferentes dietas que vamos a ir trabajando. De hecho, es algo que me gustaría se fuera como retomando cuando ustedes conozcan cada uno de los ingredientes de esta parte de como clasificación que hay, que ahorita es lo que vamos a ver, y justo retomar sí es cierto, el sorgo en grano me aporta energía o la roca fosfórica me aporta cierto mineral, ¿no? Entonces es algo que vamos a ir viendo, pero sí, no es como, o bueno, yo en lo personal no he visto que sea considerado así como tal en la tablita, porque es la forma en la que se trabaja para poder evaluar o formular las dietas o las raciones. Y bueno, les comentaba que finalmente tenemos el concepto que es de premezcla. Y aquí en este caso, esas premezclas van a ser aquellas mezclas de microingredientes. Vamos a encontrar, por ejemplo, premezclas minerales, premezclas vitamínicas
O por ejemplo, que tengan ambas cosas, ¿no? Ambos en este caso micronutrientes. Y aquí lo que van a encontrar es que puede tener algún vehículo o excipiente que se adiciona justo a esta mezcla para que nosotros podamos, como así decirlo, garantizar que se pueda tener una distribución uniforme de todos estos, ya sea minerales o vitaminas. Entonces, en este caso, la imagen que les coloco es una premezcla para cerdos y esta tiene su etiqueta, de hecho así lo tienen la mayoría, para saber justo qué minerales y qué vitaminas en este caso contiene mi premezcla, ¿no? Entonces, igual, en este caso, hay ocasiones, retomando lo del cuadrito que les comentaba en cuanto a la ración, estas premezclas sí se consideran como un ingrediente. De hecho, vamos a ver más adelante, sobre todo trabajando con animales de producción, en donde tenemos un ejemplo, 4 ingredientes, 2 y 2, energéticos, 2 proteicos, y por ahí también agregado el forraje, y también ahí agregamos justo la información nutricional de nuestra premezcla, ya sea vitamínica o mineral, porque justo nos apoyamos de esta parte de la etiqueta para poder sacar la información y poder ver si existe cierto balance de algún nutriente. La definición de premezcla va a ser aquella mezcla de microingredientes. Microingredientes, me refiero a esta parte de minerales o vitaminas. Contienen algún excipiente, de hecho es una información que también encuentran ustedes en el mismo costalito, y esto nos ayuda a poder garantizar una distribución de forma uniforme de esos componentes de nuestra premezcla. Y ahí, perdón, respondiendo a lo que preguntaba Melanie. Entonces, ahora sí, estos fueron nuestros 15 conceptos que constantemente vamos a estar ocupando a lo largo del semestre y vamos a ir retomando en cada una, bueno, no en cada una, ¿no? Pero sí, en nuestras clases del curso, sobre todo en la parte de taller. Entonces, espero, bueno, no espero, mejor dicho, preguntarles, ¿tienen alguna duda? Yo, es que pues ya no anoté, ya no entendí completamente la definición buena de alimentos, porque como que complementamos, pero ya no supe bien cuál es la concreta. Allí, por ejemplo, con que tengamos... Ay, perdón, de alimentación, no de alimentos. Ok. De alimentación, de esta parte, perdón, de este nutriente, de forma general, eso sí, a diferencia, perdón, lo de alimento, pensé que era la duda, podría ser definido como una rama de la ciencia de la nutrición. Eso sí es como tal algo, por así decirlo, como de ley, considerarlo como una definición de alimentación, rama de la ciencia de la nutrición, y pueden ser procedimientos o normas que nosotros seguimos para poder nutrir de forma adecuada a los animales. Vale, gracias. Sí. Entonces, igual ahí podemos encontrar diferentes definiciones, pero como de forma general, en la primera parte que les comentaba, eso sí es algo importante considerarlo como una ciencia de la nutrición. Ya de ahí vienen otros conceptos, como lo que estuvimos platicando en la parte de alimento, pero de forma general podríamos considerarlo o definirlo así. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo tengo una duda, profesora. Sí. Sobre es que no lo alcancé a copiar tampoco, pero sobre la definición de alimento balanceado y pues su diferencia con el alimento concentrado. Ok. Sí, de alimento balanceado, recuerden que igual, bueno, retomamos otros conceptos. El alimento balanceado va a ser aquel que puede estar conformado por ya sea 2 o más ingredientes, y aquí en este caso, como es un alimento balanceado, va a satisfacer las necesidades nutricionales de los animales. Y en el caso del alimento concentrado, aquí caemos en otro de los conceptos que platicamos. Va a ser aquel que
contenga una alta densidad de uno o más nutrientes y esto puede ser en un volumen reducido. Entonces, de forma general, o así podrían recordarlo, alimento balanceado es cierto, un alimento para pequeñas especies, porque allí ya estamos satisfaciendo de forma general estos nutrientes específicos para mi perro, para mi gato. Un alimento concentrado, por ejemplo, lo podrían recordar como más para la parte de un bovino. Entonces ahí, por ejemplo, yo necesito que mi alimento contenga más proteína. Entonces ese nada más va a ser específico o va a tener esta cantidad de forma alta de ese nutriente. Entonces esa podría ser otra forma en que podrían recordarlo. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Entonces, pero volviendo a lo sí. de la alimentación, es que Sí. me acuerdo que alguna vez en nutrición justo nos dijeron que la diferencia entre alimentación y nutrición es que alimentarse no necesariamente es tener todos los nutrientes, pero no sé si en este sentido de alimentación como ya aplicado a la veterinaria y a la producción y a todo eso, sí cuenta como que los vas a nutrir. Ok. De esta parte, sí es como más, bueno, sí es correcto lo que te comentara en cuanto a alimentación y nutrición, porque hay ocasiones en que o uno lo puede ver en uno mismo, ¿no? Uno cree que lo que uno come es un buen, uno en realidad puede ayudarnos a nutrirnos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí de esta parte, sí va más encaminado la alimentación a justo caer en este punto del que nosotros necesitamos de alguna forma nutrir de forma adecuada a nuestros animales. Entonces, de ahí también viene, por ejemplo, considerarlo que pueden intervenir como algunas fases, por ejemplo, los procesos a los que se somete el animal como tal vivo, el producto final que puede obtenerse de algunos animales, pero sí, de forma general, sí juega un papel importante en esta parte de los principios nutricionales. Entonces, también aquí lo que les comentaba en cuanto a la parte económica, es como más, va esta parte de alimentos y alimentación animal. Sí tratamos de cubrir estos requerimientos y también tratamos de alguna forma más enfocarnos en la parte de costos. Entonces, pero sí, también es correcto lo que comentaban. Sin embargo, aquí en el curso tratamos de justo ver esta parte de requerimientos, ver si queda balanceado o no, y entonces mejor caer en el otro punto de formular una dieta para entonces ahora nutrir, cubrir los requerimientos nutricionales. Ok, gracias. Sí. ¿Cómo quedó la definición de ingrediente? En cuanto a ingrediente, recuerden que este puede ser ya sea algo que sea de origen vegetal o sintético o animal o mineral, y estos ingredientes pueden formar parte de una dieta o de una ración. Entonces, de forma general puede ser considerado, puede ser definido así, un ingrediente, Natalia. Y también ahí recuerden que es considerado lo mismo como ingrediente o materia prima. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Voy a ir dejando de compartir la presentación. Y si no, permítame tantito. Para pasar entonces a el siguiente tema que les comentaba,
corresponde a la nomenclatura y clasificación de los alimentos. Que aquí, por ejemplo, yo es algo que también he comentado. Considero que sería más como para los ingredientes, pero bueno, es algo que ya está establecido también, no es como que se haga lo que uno quiere. Pero aquí, por ejemplo, y ahorita lo van a ir viendo ustedes. Pero bueno, como tal es nomenclatura y clasificación de los alimentos. Entonces, creo que ya no hubo alguna duda de alguna definición. Pasamos a este otro tema. Y aquí, por ejemplo, ustedes van a ir aprendiendo o familiarizándose con estos famosísimos NRC. Entonces, estos NRC, aquí ustedes pueden encontrar toda esta parte de requerimientos de para los animales, perdón. Y como aquí lo menciona, el Comité sobre Nutrición Animal de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, o NRC, ya tiene un tiempo que ha surgido esta información. Pero bueno, en estos NRC, ustedes van a encontrar esta parte de cómo es que se pueden describir, cómo es que pueden identificarse de forma internacional los ingredientes que pueden ser utilizados para la alimentación animal. Desde aquí van a encontrar ustedes este número internacional que ahorita vamos a ver, y sobre todo allí uno de los datos que aparece, tenerlo como más a la mano para justo poder recordar a qué grupo puede pertenecer, ya sea uno u otro ingrediente. Pero bueno, esto es de forma general. Y de hecho, lo que les comentaba en cuanto a estos NRC, encontramos ya específico para cada una de las especies. Entonces, algo que me gustaba hacer en su momento, obviamente ahorita ya no se puede. Estos libros los tiene la biblioteca de la facultad, pero bueno, ahorita también ya conforme va pasando todas estas clases, ahorita que tenemos clases en línea, pues hay ya en formato PDF. Entonces, son libros que contienen toda la información, por ejemplo, para caballos, específico hay, por ejemplo, para ponis, para alguna raza en específico, por ejemplo, para perros, para gatos, para cerdos, en el caso de pequeños rumiantes, para cabras, para borregos. Viene toda esta información en cuanto a nutricional, de específico de algún nutriente, cómo es que es utilizado, aprovechado para las diferentes especies, ¿no? Pero bueno, es información, lo que les comentaba, ya específica para cada una de las especies que nosotros estudiamos, y aquí pueden encontrar muchísima información. Y una de ellos justo corresponde a la parte de requerimientos y los ingredientes en cuanto a la composición nutricional. Otra de las cosas también aquí en cuanto a esta clasificación o nomenclatura, ustedes van a aprender estos diferentes primeros 8 puntos. Aquí en RC lo maneja como 8 partes potenciales. Entonces, estos primeros 8 puntos nos van a ayudar a proporcionarlos información específica de cada uno de los ingredientes, y de esta forma nos va a ayudar a poder comprender, como lo menciona ahí, qué papel tiene cada uno de ellos como tal ya en una ración, ¿no? ¿Y cuáles van a ser estos primeros 8 puntos? Tenemos el origen, variedad o clase, punto 3, parte comestible, procesos o tratamientos, fase de maduración, corte o número de cosecha, calidad, y finalmente tenemos un punto que corresponde a una clasificación. Sin embargo, ahorita vamos a ver cuando lleguemos a este último punto que vamos a encontrar 8 grupos, y de ahí viene esta parte de lo que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo del curso. Perdón. Y bueno, aquí también comentarles que no todos estos primeros 8 puntos o partes potenciales son considerados o aplicados para todos los alimentos o todos los ingredientes. Entonces, ahorita vamos a ir viendo
cuáles de estos 8 no corresponden o no se pueden aplicar a todos. Entonces, ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos, por si en este momento no tuvieron oportunidad de anotarlo, vamos a ir viendo cada uno. Entonces, vamos a iniciar con el primero, que es... Ay, no avanzo. Origen. Entonces, hace un momento, cuando veíamos la parte de definiciones, se mencionaba esta palabra, ¿no? Origen animal, vegetal y demás. Entonces, como tal va a ser de dónde procede el material que en este caso pues es considerado comestible para los animales. Y caemos otra vez en este punto de que puede ser considerado vegetal, animal, mineral o sintético, también ahí se puede agregar. Y aquí, por ejemplo, van a ir apareciendo tablitas para ir justo tocando cada uno de estos primeros 8 puntos. Entonces, en este caso, viene 2 ingredientes, uno que es la harina de carne y otro que es el ensilado de maíz. Entonces, por ejemplo, en cuanto a este primer punto que corresponde a origen, tenemos para la parte del ingrediente de harina de carne un origen animal y en el caso del ensilado de maíz es un origen vegetal, porque, bueno, proviene de esta planta, que es el maíz, y en el caso anterior, bueno, es animal, porque en este caso, ahí escribí de la especie de bovino, sin embargo, la harina de carne puede proceder de diferentes especies, pero es una especie animal. Entonces, este es nuestro primer punto a revisar que correspondió a origen. Lo que les comentaba es lo que estuvimos viendo en la parte de cuando definimos los de ingrediente o materia prima. El segundo punto es variedad o clase. Entonces, aquí en este segundo punto, comentarles que sí son 2 palabras que se utilizan para diferentes cosas. Por ejemplo, el primero que corresponda a variedad, lo vamos a utilizar cuando lo apliquemos, o mejor dicho, cuando tengamos algún alimento de origen vegetal. Entonces, variedad va a ser para origen vegetal. Y en el caso de clase, que es la otra palabra, va a ser utilizado para aquellos que son provenientes de origen animal. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Y aquí viene otra vez este ejemplo. Tenemos en el caso de la leche, es de origen animal, y en este caso, aquí la forma en la que utilizamos esta palabra de clase, porque estamos viendo que es de origen animal, puede ser de cabra o de vaca. A diferencia de trabajar, por ejemplo, con el maíz, que es de origen vegetal, utilizamos el término de variedad. Entonces, aquí en este caso, podemos encontrar infinidad de variedades para este ingrediente. Y aquí les menciono solo 2, como la variedad blanca o la variedad amarilla, ¿no? Entonces, aquí podemos retomar justo ambas palabras y la forma en la que se utiliza para una u otra cosa, es decir, ya sea de origen vegetal o ya sea de origen animal. ¿Dudas hasta este momento? No, doctora. Ok, entonces vamos a pasar a el siguiente punto y en este caso tenemos el 3 que corresponde a la parte comestible. Este tercer punto va a ser como tal de todo ese ingrediente, de toda esa materia prima, perdón, lo que en realidad va a consumir el animal. En este caso, por ejemplo, tenemos aquellos que son de origen animal o vegetal, pero en el caso de origen animal, puede ser como tal, hay harinas que tienen algunos compuestos, bueno, están compuestos por hueso, de hecho así se llama harina de carne y hueso, o por ejemplo puede contener solamente esta parte del músculo, ¿no? La parte en cuanto, o mejor dicho, para los de origen vegetal, en ese caso, en algunos
pueden consumir las hojas o incluso los tallos, y eso también recuerden que depende de la forma en la que los animales van y consumen o toman ese, en este caso, ese forraje. Entonces, lo que en realidad están aprovechando o lo que va a ser como tal, lo que puedan consumir los animales. Entonces, tenemos ambos ejemplos, ya sea de origen vegetal o animal. Y aquí otra vez les coloqué la harina de carne y en el otro, hablando del maíz, ¿no? Entonces, el origen, recuerden, para el caso de la harina de carne es animal, la clase o variedad, y aquí, por ejemplo, ¿qué término utilizamos? Si es de origen animal, perdón, clase o variedad. Variedad. Ok, entonces aquí en este caso la variedad va a ser como tal, bueno, puede ser de bovino, y tenemos la parte comestible, que en este caso, para que se pueda realizar esta harina de carne, como tal utilizamos los residuos de la canal, y en este caso, como no estamos especificando si tiene hueso o no, lo estamos dejando así, por eso especificar que es sin hueso. Ya más adelante, cuando veamos esta parte de proteicos, justo vamos a revisar cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, aquí en este caso, para continuar con este ejemplo, tenemos la parte comestible en donde no vamos a incluir este hueso. Y Elisa. Sí, es que ya me surgió la duda, porque hace rato dijimos que para origen animal era clase, pero ahorita dijimos variedad, entonces ya me confundí. Ok, entonces ustedes mismos recuérdenme cuál es para variedad y cuál es para clase. Y todos estamos de acuerdo. Y por ahí, Juan. Sí, de hecho también esa era mi pregunta, porque ahorita comentó de la variedad, que era de origen vegetal. Bueno, sí, le había comentado que la variedad era vegetal y la clase era de origen animal. Ok, entonces variedad es para origen vegetal y clase es para animal. Entonces, aquí de hecho no especifiqué, como estoy trabajando con dos de los ingredientes, es correcto. En este caso, por eso, bueno, no especifiqué como tal cuál es uno, cuál es para otro, pero si recuerden, y aquí se me acaba de perder esta cosa, para la parte de variedad es utilizado para aquellos de origen animal, que en este caso sería el maíz, y para la parte de clase, como lo es el ejemplo de harina de carne. Y ahí una disculpa, creo que lo escuché de forma incorrecta. Pero sí, es como ustedes lo comentan, y gracias por decirme para que no se queden con la duda. Entonces, nuevamente, variedad que acabo de rayar en azul va a ser utilizado para nuestro ingrediente, que es el maíz, y voy a ocupar otro color para el de clase, que en este caso sí corresponde a esta harina de carne. ¿Todos de acuerdo? Sí, gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, de la parte ahora sí del otro ejemplo, que tenemos a el maíz, en este caso, nuevamente tenemos un origen vegetal, variedad es amarilla, y en este caso, pues en realidad de esta planta podemos utilizar casi todos lo que la componen, ¿no? El tallo, las hojas y en este caso el elote. Entonces, va a ser como tal la parte comestible, lo que puede consumir nuestros animales. Entonces, esto correspondió a nuestro tercer punto, que fue la parte comestible. Hasta este momento no he especificado alguno que no corresponda como para algunos ingredientes o alimentos en específico. Entonces, ahorita todavía más adelante lo vamos a ver. Tenemos el cuarto punto, que corresponde a procesos o tratamientos. Y aquí, por ejemplo, ustedes en el curso de forrajes aprendieron algunos procesos o tratamientos que podemos darles, en este caso, a esos ingredientes, ¿no? A esos forrajes. Entonces, recuerdan, y creo que ya lo van a leer, pero ¿recuerdan alguno de ellos? ¿Ensilaje? Exactamente.
¿Algún otro? Exacto. Entonces, por ejemplo, de hecho aquí ya lo que viene escrito, a ustedes les mencionaron para los forrajes que pueden deshidratarlos directamente así como en el sol, pueden hacer esta parte de ensilado o enificado. Entonces, aquí agregamos otros más que de hecho es otro de los temas del curso que corresponde a la parte de tratamientos, rolado, quebrado, molido, o por ejemplo, esta parte de las croquetas que tienen un tratamiento que es el extrudizado, o por ejemplo, los pellets o alimento que consumen las tortugas, que es el pelletizado. Entonces, aquí vamos a agregar otros, sobre todo tratamientos. Ustedes van a aprender que se le puede dar a los ingredientes. Entonces, ya los que había resaltado en color verde, ustedes se los fueron mencionando en forrajes. Y aquí otra vez llegamos a esa tablita de la harina de carne en este caso. Para este cuarto punto, por ejemplo, tiene un proceso de deshidratación, ya posteriormente se muele para que quede de esta forma en harina. Y en el caso del maíz, aquí, bueno, podemos ensilarlo, ¿no? Darle este proceso. Y aquí a continuación aparecen unas imágenes. ¿Cuál de estas 5 imágenes conocen y cuáles son? La inferior izquierda es ensilado. Exactamente. Esta es el ensilado. ¿Alguna otra? La superior izquierda. Verificado. Ok, perfecto. Entonces, hay ocasiones en las que deshidratan lo que les comentaba. No sé si... No sé, creo que no aparecen imágenes. Pero, por ejemplo, en chapa de mota, hacen toda esta parte de corte de los forrajes y entonces apilan o dejan así como en fila el forraje cortado y dejan que se vaya deshidratando así al sol. Entonces ya posteriormente hacen las pacas, como aparece ahí en la otra imagen que me decían superior izquierda, en donde ya viene lo de el enificado, ¿no? Entonces, bueno, hacen las pacas y ya viene este forraje, ya no contiene agua, ¿no? A diferencia del ensilado. Y de las otras 3 imágenes, corresponden a un ingrediente que es muy conocido por todos, porque también lo consumimos, que es el maíz. Sin embargo, aquí podemos apreciar 3 diferentes como tratamientos a darle. O no sé si ubiquen alguno de estos, y creo que esta imagen se ve algo chiquita, pero estas 3 corresponden al maíz. No sé si ubiquen alguna o tengan alguna idea. La esquina superior derecha creo que es la de rolado, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, esa creo que no la van a alcanzar a ver, la que voy a señalar, pero trataba de ejemplificar el maíz nuevamente, pero molido. Y aquí, por ejemplo, de esta última, por ejemplo, nuevamente es el grano de maíz, pero aquí trataba de ejemplificar otro tipo de tratamiento que es el quebrado. Entonces, si es correcto, tenemos el ensilado, el enificado, el molido, el rolado y finalmente este que corresponde al quebrado. Entonces, por ejemplo, de un ingrediente podemos tener o darle diferentes tratamientos y de ahí va a depender también la forma en la que lo pueda aprovechar los animales o si es específico como para alguna, algún animal, ¿no? Entonces, aquí tenemos este cuarto punto que correspondió a procesos o tratamientos y lo que les comentaba, más adelante vamos a retomar, pero sobre todo esta parte de tratamientos, algunas características en específico, si se agrega calor, si tiene humedad, si es un tratamiento en frío, entonces más adelante lo vamos a ver. Tenemos el quinto punto que corresponde a fase de maduración y aquí, por ejemplo,
ya viene esta como primera nota importante, que como es fase de maduración, solamente va a ser exclusivo para los forrajes. De hecho, aquí, por ejemplo, coloco esta imagen. ¿Alguien sabe a qué forraje corresponde la imagen? ¿Es alfalfa? Y por ejemplo, sí, Adriana, ¿cómo es que identificaron que era alfalfa? Por la flor morada. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí, de esta fase de maduración, en algunas, bueno, no en algunas, en los forrajes, podemos observar que ya tiene cierto proceso ya de maduración, porque ya podemos encontrar, en este caso, la flor, ¿no? Que aquí muy característico de la alfalfa, justo es esta florecita morada, ¿no? Entonces aquí comentarles o recordarles, mejor dicho, porque es algo que ustedes fueron viendo de cada uno de los forrajes, de las leguminosas, de las gramíneas, que entre más avance esta parte de la maduración de la planta, más más lignificación, perdón, va a tener, y por lo tanto esta lignificación va a tener como algo, un punto en contra, en el cual pues se va a ver afectada la digestibilidad, ¿no? Entonces, por eso también aquí el que ustedes recuerden, dependiendo del forraje con el que estén trabajando, en qué momento ya podría ser mejor aprovechado para los animales. Entonces, y aquí también retomar lo que en realidad va a consumir, ¿no? Entonces, aquí tenemos justo este ejemplo. U otro, por ejemplo, la leucaena, en donde ahí igual tenemos ya sea como en arbusto o ya conforme va siendo más maduro, va pasando toda esta parte de la planta, pues ya tenemos ¿cómo se llama? Los árboles, y de ahí, por ejemplo, podremos ir viendo esta parte de maduración cuando tengamos como tal la vaina, ¿no? Entonces es otro de los ejemplos, pero bueno, ustedes están todavía más familiarizados con esta parte en cuanto a forrajes. El sexto punto también, bueno, perdón, y antes a eso, nada más aquí coloqué el ejemplo de lo del maíz, por ejemplo, la fase de maduración también con ustedes toman este grano de maíz, que es considerado como masoso lechoso, ¿no? Entonces, y eso, bueno, es un ejemplo pero ahí viene para el resto de los forrajes. Y ahora sí, el sexto punto también va a ser solo exclusivamente para los forrajes. Entonces, aquí ya tenemos estos dos puntos, de hecho son los únicos de estos primeros 8 que platicamos que van a ser tomados en cuenta para este tipo de ingredientes. Y aquí en este caso otra vez, ustedes fueron viendo de cada uno de estos forrajes, de estas leguminosas, de esas gramíneas, en qué momento va a poder ser cosechado o va a ser cortado, ¿no? Entonces, aquí podemos manejar varios cortes o una primera solo cosecha para que sea mejor aprovechado por los animales. Entonces, no se les olvide, quinto punto, fase de maduración, y sexto punto, corte o número de cosecha, solamente va a ser para los forrajes. Tenemos el séptimo punto que corresponde a calidad. Entonces, aquí este es uno de los puntos también importantes a mencionar, porque aquí en este caso, y sobre todo para, retomando, mejor dicho, lo que veíamos de la parte de toma y envío de muestras, cuando ustedes tienen su ingrediente, cuando, por ejemplo, ya sea ustedes o el mismo productor quiera saber si en realidad lo que les están vendiendo es bueno o no, aquí viene este séptimo punto en cuanto a calidad, porque van ustedes a ir viendo cada uno como de los datos en cuanto a composición nutricional de los ingredientes, en donde se les menciona en ocasiones como rangos o algún dato específico de algún ingrediente. Por ejemplo,
El que aquí viene en el cuadro, viene retomando el ingrediente de la harina de carne. Tenemos una calidad considerada buena cuando tenga este 40% de este nutriente, que en este caso es proteína cruda. La harina de carne es considerado un ingrediente proteico porque tiene una muy buena cantidad de este nutriente, entonces se podría considerar que tiene una buena calidad cuando tenga incluso un poco más de este nutriente. Si tiene, por ejemplo, 30%, un 20% de proteína, entonces ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos una harina de carne de muy baja calidad. Entonces aquí caemos en este punto en cuanto a valores, en cuanto a composición de los diferentes nutrientes, como lo menciona ahí, de proteína, de grasa, de fibra, entre algunos otros nutrientes, ¿no? Entonces es algo que igual ustedes van a ir aprendiendo y conociendo de cada uno de estos ingredientes. Entonces, a eso se refiere ese séptimo punto en cuanto a calidad. Y aquí, por ejemplo, nada más para también retomar este cuadrito que viene en la diapositiva, como estamos hablando de un ingrediente de origen animal, en realidad no tenemos información y por eso colocar aquí estas líneas en cuanto al quinto y sexto punto, que corresponden a los forrajes. Entonces, por eso es que está colocado aquí estas dos rayitas en esa tablita. Y finalmente llegamos a este octavo punto, que es la clasificación. Desde aquí van a ustedes a encontrar 8 grupos que los clasifica el NRC, y esto va a depender de algunas características, por ejemplo, de la cantidad de fibra, la cantidad de energía o de proteína y demás. Entonces, aquí en este octavo punto de lo que les comentaba son las 8 partes potenciales. Tenemos 8 grupos más. ¿Y cuáles van a ser estos 8 grupos? Tenemos forraje o pienso grosero seco, forraje o pienso grosero húmedo, el tercero ensilados, cuarto energéticos, quinto proteicos, sexto minerales, séptimo vitamínicos y el octavo que van a ser los aditivos. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que podría considerarse en ya sea uno u otro grupo. Entonces, igual vamos a ir viendo cada uno de estos. Por si ahorita no tuvieron oportunidad de anotarlo, lo vamos a ir viendo. Entonces, de esta clasificación, comenzamos con el primer grupo. ¿Cómo es que podría considerarse como un forraje o pienso grosero seco? Y antes a eso, ¿ustedes habían escuchado esta parte de grosero? ¿Pienso grosero? Y suena extraño. ¿Pero la habían escuchado? No. ¿No? Yo en nutrición había escuchado algo de alimento grosero, pero hasta ahí. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, específico para el forraje, se considera así porque tiene una muy buena cantidad de fibra. Y de hecho, cuando veíamos este término de forraje, no escuché que alguien me comentara o recordara como esta parte en cuanto a cuándo se puede considerar un forraje en cuanto a la fibra. Entonces, pienso grosero porque tiene una muy buena cantidad de este nutriente que es la fibra cruda. Y bueno, aquí antes a pasar, a cada uno de los grupos, para completar este cuadrito, pues ya tenemos estos primeros 8 partes que les comentaba y llegamos a esta parte de la clasificación. Entonces, aquí, ¿por qué es 5? ¿A qué grupo pertenece o por qué colocar el 5? ¿Alguien lo recuerda? Suplemento proteico. Exactamente, Dulce. Entonces, por ejemplo, de ahí lo que les he comentado de esta harina de carne, que mínimo debe tener esta cantidad de justo proteína. Por eso es que en clasificación colocaríamos ya sea que escribamos proteico o coloquemos el número 5 para recordar que pertenece a este grupo. Entonces, así podría quedar completado todos estos primeros 8 puntos para un primer ejemplo de un ingrediente que fue la harina de carne. Y ahora sí,
viene cada uno de estos grupos. Lo que les comentaba en cuanto a lo de por qué estos términos, en el caso de un forraje, estos pues, sí van a ser ingredientes o materias primas que van a contener más del 18% de fibra cruda. Entonces, esto aplica para, de forma general, los forrajes. Y en este caso, como tenemos específico que es un forraje seco, aquí lo que menciona este término o esta palabra, por lo tanto, va a tener menos del 15% de humedad. Y bueno, también es considerado que tenga una baja densidad de nutrientes. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les coloco un ingrediente que es el heno, y así lo especifica los libros que les mencionaba, les ponía de ejemplo en las imágenes, lo especifica un NRC. Entonces viene el nombre del ingrediente, que es heno secado al sol, viene un número internacional, lo que platicábamos en un principio, que justo toda esta parte de nomenclatura y clasificación nos ayuda a poder tener información de forma ya a nivel internacional de cada uno de los ingredientes que pueden ser utilizados en la alimentación animal. Y a continuación, todo lo que aparece aquí, que señalo como en mi llavecita, es en cuanto a la, y perdón por las... Bueno, corresponde a la parte de composición nutricional. Entonces, por ejemplo, tenemos materia seca, que es MS, FC, que es fibra cruda, PC, que es proteína cruda, y EM, que es energía metabolizable. Aquí también comentarles, aprovecho para utilizar estos datos. Hay ocasiones en las que pueden encontrarlo como FC, que les comentaba es fibra cruda, o también, y eso creo que ya es como antes se escuchaba o se leía más, pero bueno, si se llegaran a encontrar con alguna información que ustedes lean, FB es lo mismo que FC. Entonces, FC es fibra cruda y FB es fibra bruta. Y en el caso de PC, que es proteína cruda, también ustedes lo pueden encontrar como PB, que es nuevamente proteína bruta. Entonces, uno u otro es correcto y estamos hablando de la misma, el mismo como nutriente. Entonces, todo esto corresponde a la composición nutricional, en este caso específico para el heno secado al sol. Y nada más comentarles, de esta parte del número internacional, bueno, estos últimos, ay, ya encerré todo, permítanme tantito. Ahí está. Los últimos números, eso, bueno, ya estudiando como todos los ingredientes y viendo como cada uno de los, de las variedades o formas que podemos encontrar de uno u otro ingrediente, esto lo van asignando de esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos últimos pueden encontrarlo en un NRC para bovinos de leche, pueden encontrarlo también en un NRC para caballos. Entonces, este número internacional ya es pues, que han sacado por diferentes estudios cuando han analizado todos los ingredientes, es algo que ya está así como establecido. Y el primer número, que es el que me gustaría prestaran aún un poco más de atención y no perdieran de vista, es este que voy a encerrar en verde. Entonces, por ejemplo, estamos viendo el primer grupo que es forraje o pienso grosero seco. Justo este grupo 1 corresponde este primer número que aparece de este número internacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo no recuerdo en el momento que yo quiera revisar algún ingrediente o, por ejemplo, que el productor me diga, es que quiero que contenga la dieta forraje, necesito que tenga energía, necesito que tenga proteína, y no recuerdo en mis clases de alimentación de, este ingrediente me aportaba tal, ese otro tal y ese otro tal. Entonces, cuando yo revise el NRC, este primer número me va a ayudar a recordar justo este punto. Entonces, el heno secado al sol, voy a saber que es un forraje o pienso grosero seco porque aparece un 1 aquí en este número internacional. ¿Sí me escuchan? Perdón.
Sí, doctora. Sí, profesora. Perdón. Y yo aquí todo mi... perdón, muchas gracias. Entonces, es algo que me gustaría ustedes no perdieran sobre todo de vista de este dato que les coloco aquí. Ahorita vamos a ir viéndolo para los siguientes grupos. Pero bueno, todo esto correspondió a forraje o pienso grosero seco. El siguiente grupo es el grupo 2, que es un forraje húmedo. Entonces, nuevamente recuerden, forraje va a contener más del 18% de fibra, pero ahora como estamos hablando de un forraje con humedad, en este caso, ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Justo esta cantidad de humedad. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí está. Grupo 2, forraje, perdón, utilizo otro color. Forraje húmedo. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Nuevamente, más del 18% de fibra y ahora más de ese 15% de humedad. Nuevamente, bueno, baja densidad de nutrientes, que es considerado así un forraje. Entonces, el otro ejemplo que les coloco aquí es el trébol rojo, viene su nombre científico. Y aquí, por ejemplo, ya ustedes cuando vayan revisando cada uno de estos libros, van a encontrar como algunas, como variedades, por así decirlo, o diferentes tipos, mejor dejémoslos en tipos. Por ejemplo, aquí en trébol rojo especifica el NRC que es fresco y tiene una floración inicial. Entonces, ya específico con eso, entonces tengo toda esta composición nutricional, la proteína, la fibra, la energía, la materia seca para ese ingrediente. Y ahora, lo que les comentaba, en el número internacional, ¿qué es lo que sucede ahora? Aparece un número 2 para recordar, aunque aquí lo menciona que es fresco, a veces no está de más que podamos revisar este número internacional para recordar que justo es un forraje húmedo. Entonces, perdón, no sé si tengan alguna pregunta hasta este momento. Ya que me hacían todos mis rayones en la diapositiva, pero ¿alguna pregunta? No, doctora, todo bien. Ok. Entonces, esto correspondió a tanto forraje seco como forraje húmedo. Y ahora vamos a pasar. De los otros dos números es lo que, en realidad, bueno, es como varios estudios que han hecho, tomando en cuenta todos los ingredientes para la parte de la alimentación de los animales. Entonces, lo que les comentaba, pueden encontrar estos números en los diferentes como NRC por especie, pero eso, bueno, ya es como por diferentes estudios que han hecho y tomando en cuenta todos los ingredientes de forma general para poder manejar un número específico, internacional así, para ese alimento, perdón. Entonces, así como específico de cómo fue obteniendo cada uno, eso no tengo esa información, pero sí es como por diferentes, tomar en cuenta todos los ingredientes que hay habidos y por haber para alimentación de los animales. Y ahora, el tercer grupo corresponde a ensilado. Entonces, por ejemplo, igual va a tener o va a considerarse que tiene más del 18% de fibra, más del 15% de humedad y una baja densidad de nutrientes. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la diferencia? Porque de hecho, podríamos tomarlo como un forraje húmedo, si ustedes recuerdan las características del grupo anterior. Aquí la diferencia va a ser que estamos obteniendo este tipo de ingrediente mediante una fermentación láctica. Entonces, esa va a ser la única diferencia porque en realidad las características que acabo de subrayar en la diapositiva son las mismas que corresponden a un forraje húmedo. Entonces, esa va a ser esa diferencia. Y bueno, aquí contienen de un 30 a 35% de materia seca. Y aquí, aunque sí lo especifica, y de hecho lo van a ver en los NRC, o sea, sí menciona. Y aquí recuerden, como es algo que proviene de Estados Unidos,
En realidad la información está en inglés, pero bueno, especifica que es ensilado y aún así, si no llegara yo a ver el nombre del ingrediente, pues entonces voy al número internacional y es cierto, tiene el número 3 que corresponde a este grupo. Y de ahí, bueno, nada más saqué unos datos en cuanto a la composición para que también estuviera completada mi tablita. Pero bueno, aquí podemos apreciar o retomar esos puntos que hemos visto en grupo 1 y grupo 2. El grupo 4, que corresponde a los energéticos. En este grupo 4, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ahora, en este caso, voy a tomar en cuenta dos palabras, la fibra y la proteína. Por lo tanto, un grupo 4 o un alimento energético, bueno, sí lo definen RC como un alimento energético, va a ser un ingrediente o materia prima que tenga menos del 18% de fibra, FC recuerden que es fibra cruda, y menos del 20% de proteína cruda o PC. Entonces, en este caso, justo lo que les comentaba, toda va a ser una unidad, de hecho va a ser lo que vamos a ver después, lo que corresponde a ingredientes o materias primas considerados como energéticos. Y aquí podemos encontrar granos de cereales. De hecho, es uno de los ejemplos que tomé, que es el grano de cebada. Entonces, aquí otra vez, si yo no llegara a recordar qué es el grano de cebada, entonces me apoyo del número internacional y tiene el número 4, por lo tanto pertenece a este grupo y por lo tanto va a ser un energético. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, otra información de la composición, pero recuerden, menos del 18% de fibra, menos del 20% de proteína cruda para que pertenezca a un grupo 4 o a un grupo de alimentos energéticos. Y ahora, el grupo 5, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si ustedes ahorita, bueno, la información que ya apareció, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente tenemos, o este grupo 5 tiene menos del 18% de fibra. Sin embargo, como estamos hablando ya de un suplemento proteico, que es así como lo maneja el NRC, así el nombre de este grupo, ¿qué es lo que va a suceder? A diferencia de un grupo 4, este grupo 5 va a contener más del 20% de ¿qué? De proteína cruda. Entonces, esa va a ser la enorme diferencia entre uno y otro grupo. El dato de fibra es el mismo, pero en cuanto a proteína, ahí sí cambiamos, ¿no? Y aquí les coloco el ejemplo, que es la harinolina, o también es conocido como la pasta de algodón. Entonces, igual lo vamos a ver cuando veamos en este caso proteicos. Y recordarles del número internacional que no les estoy mintiendo en cuanto a que esta harinolina pertenece a este grupo 5 o suplemento proteico. Y bueno, los otros grupos que nos restan, en realidad ya son como algunas características en específico. Allí más que mencionarles como alguna cantidad como ahorita lo estuvimos viendo en esos grupos, es el que revisemos esta parte del número internacional. Entonces, grupo 6 corresponde a suplementos minerales. Y aquí, bueno, no nos van a aportar proteína, pero tienen menos del 5% de fibra. Entonces, cuando ustedes revisen esa parte del número internacional, vendrá un número 6. Grupo 7, que corresponde a suplementos vitamínicos, nuevamente no nos aporta en este caso ni proteína ni fibra, pero cumplen con alguna función en el organismo. Igual es una de las unidades que vamos a revisar en cuanto a qué suplementos vitamínicos se pueden utilizar para los animales. Y finalmente el grupo 8, tenemos a los aditivos, que ahí, bueno, es una de las palabras que ustedes revisaron en la parte de conceptos y lo que les comentaba, modifica alguna característica del alimento o producto final. Sin embargo, ustedes ya cuando revisen en algún momento que tengan curiosidad, los NRC, es como un poco más difícil esta parte de encontrar un número 8 en el número internacional porque es lo que les comentaba.
en ocasiones puede o no aportarnos algunos nutrientes y por eso es que es más complicado poder encontrarlo en estos libros de los NRC. Y no sé si tengan alguna pregunta. ¿Le podría regresar tantito a suplementos minerales? Así rápido. Sí, perdón, ahí voy. Si quieren primero también, vitamínicos, recuerden, no aportan ni proteína ni fibra. Y en el caso de los minerales, no aporta proteína, pero se considera que tienen menos del 5% de fibra cruda. Muchas gracias. No, a ti. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Doctora, comentó que es difícil que estén los NRC, los aditivos, porque luego no tienen suplementos nutricionales. Porque hay ocasiones en que, se consideran que en ocasiones los aditivos pueden o no aportarnos algún nutriente. Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba, y aquí, perdón, ya no coloqué como tal este ejemplo del número internacional, pero si me regreso tantito a esta diapositiva, que es el último en donde escribí este número internacional, aquí hay ocasiones en las que no puedan encontrar el número 8 para aditivos, porque lo que les comentaba, bueno, aquí viene toda serie de números, no nos pueden aportar algún nutriente, entonces, pues no vamos a tener como información de la composición, por eso es que es como más complicado encontrarlo. Entonces, de hecho, vamos a revisar en la siguiente clase estos NRC y ya también se los voy a proporcionar para que ustedes en un momento que ustedes dispongan, lo revisen y justo vean esta parte. Entonces, en el caso que les comentaba, que es un muy buen ejemplo, que es la melaza, ese va a especificar, si yo les comento que es un alimento energético, ¿qué número va a aparecer primero en este número internacional? El 4. Exactamente. Entonces, por ejemplo, de la melaza especifica solo el 4 y luego ya vienen las otras series, bueno, los otros números, ¿no? Pero, por ejemplo, no especifica un 4 o un 8, que también la melaza puede ser considerado como un aditivo. Entonces, allí los NRC luego toman en cuenta más lo que en realidad nos está aportando de cierta forma, como en mayor proporción, ese ingrediente en cuanto a cierto nutriente. Entonces, por eso nada más toma en cuenta como número 4 para considerarlo como un alimento energético. Pero bueno, igual ustedes lo van a retomar de esta última parte que les comentaba, sobre todo de los aditivos, cuando lo revisen, que no hay como tal alguno como especificado. Pero Gracias. recuerden que es en cuanto a nutrientes, ¿eh? ¿Y alguna otra pregunta que tengan? No, doctora. Ok, entonces les proporciono el material, pero todavía me hace falta revisar. Quiero hacer una actividad con ustedes, nada más para que ustedes vuelvan a retomar esta parte, pero si ahorita, por ejemplo, no hay dudas o comentarios, entonces mejor lo platicamos para la siguiente clase de teoría y justo volver a retomar estas 8 partes potenciales y esos 8 grupos que estuvimos viendo según la clasificación del NRC. Entonces, todavía aquí queda pendiente una última como actividad y final para poder terminar esta parte. Y bueno, en realidad ya nos queda un minutito, entonces voy a dejar de compartir mi presentación. Y si no tienen alguna pregunta o comentario, entonces recuerden que para mañana tenemos clase de taller, entonces no se les olvide su calculadora y nos escuchamos mañana. Cuídense mucho. Gracias, doctora, igualmente. Gracias. Doctora, hasta luego. Gracias, doctora, hasta luego.